Bienvenidos, queridos amigos, al programa Haciendo Familia. Hoy vamos a continuar con la explicación de lo que es la ideología de género, pero en su parte 2. La continuamos, como el primer programa, con el doctor Ciro De Martini, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y de la Academia del Plata. Es abogado por la UBA, abuelo y muchas cosas más, conferencista, bueno, un montón de cosas. Bienvenido, doctor, al programa. Vamos a continuar porque a mí me aflige la parte que nos toca a las abuelitas y a los padres con este tema de que se nos metan en las escuelas. Me enteré que le bajan los pantalones a los nenes para mostrar las partes sexuales y que hay chicos ya con ataque de pánico, porque como orientadora familiar, y usted lo sabe bien, uno no puede dar la misma enseñanza, sobre todo en la intimidad y en el pudor, en estos temas de la sexualidad. Uno se reserva a ir contestando cuando el chico pregunta, pero si al chico lo invadimos de información y no está preparado para que su cerebro procese toda esa información, en lugar de hacerle un bien, se le está haciendo un daño. Y eso está pasando. ¿Me puede explicar, doctor, cómo comenzó esto a llegar a Argentina? Sí, llegó hace muchos años, digamos. Es decir, llegó hace muchos años. Empezó a actuar a través de su inserción en la política, en los medios, en algunos medios, y por supuesto, sobre todo en las áreas culturales y educativas. Yo le diría que aproximadamente con el gobierno de Néstor Kirchner. Siguió después en un increciendo permanente en el gobierno de Cristina Kirchner y ha seguido creciendo, creciendo y creciendo en el gobierno de Macri. O sea que esto claramente en nuestro país, en otros países pasa distinto, ¿no? En nuestro país esto no es una cuestión de un partido político, esto es una cuestión cultural profunda que va penetrando ante la complicidad o indiferencia de los políticos. Es difícil calificarla, es difícil saber en cada caso de qué se trata, ¿no? Ahora, el punto central, por supuesto, está en la educación de los chicos, porque, en fin, hay mucha gente también muy un poco sonsa a nuestra edad, pero en principio, ya a esta altura, digamos, usted y yo, y supongo que los que nos están escuchando, saben perfectamente que un varón es un varón, una mujer es una mujer, y que para que haya chicos tienen que unirse un varón y una mujer, ¿no? Exacto. Bueno, esto lo sabemos nosotros. Y que somos iguales en cuanto a dignidad, pero distintos en una cantidad de cosas, afortunadamente. Ahora, la ideología de género, bueno, que en realidad tenemos que remitirnos un poco al programa anterior, porque si no va a ser imposible volver a retomarlo, pero básicamente se acuerda que estábamos en el punto de llegada, digamos, en el punto final, que es la idea de como una especie de paraíso en la Tierra, que sería la disolución de los sexos, es decir, que todo da igual y que no hay una forma de relacionarse amorosamente con los demás que sea la normal, digamos, o que sea la natural. Por lo tanto, las familias pueden estar, da igual, digamos, la práctica de amor homosexual, heterosexual, la práctica de amor grupal, o la masturbación, o lo que fuere. Cualquier cosa da exactamente lo mismo. Ahora, esto se está enseñando en los colegios. Esto se está enseñando en los colegios desde hace, yo le diría, unos 15 años. Cada vez más. Solapadamente en realidad porque nadie le ha dado difusión. En el fondo, cuando uno mira, por ejemplo, los distintos cuadernillos y demás de instrucciones a los profesores y a los maestros sobre todo, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, para la docencia, para lo que tienen que enseñar, y más que nada a partir del 2010, ahí usted se encuentra con todas estas cosas.
Es decir, con lo que usted estaba diciendo, es decir, se encuentra con una cantidad de Los cosas, pues, eran cuadernillos son de terror. ejemplos, ejercicios y demás, Sí, sí, y se viene enseñando así. Yo creo que lo que ha pasado ahora, y es, a ver, es una de esas desgracias, pero que traen a veces cosas buenas, es que se les ha ocurrido la idea, quiero decir, a las legislaturas, a la legislatura nacional y sobre todo a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, se les ha ocurrido la idea de que a las escuelas privadas, confesionales o no, va a ser obligatorio que enseñen esta ideología y que la van a tener que enseñar a través de profesores que les va a nombrar el Estado, que no van a poder elegir ellos. O sea, van a venir profesores a adoctrinar. Eso es totalitarismo. Esto es totalitarismo como no se ha visto nunca en ¡Qué Argentina. horror! Como nunca se ha visto en Argentina. Porque, en fin, no vamos Pero a esto es poner una invasión. Ahora entiendo por qué el Papa Francisco hablaba de colonialismo ideológico. Exacto, exacto. Él habló sobre algo así sobre el género, dijo, no hagan caso a los colonialismos ideológicos que nos azotan por muchos lados. Y de la Tercera Guerra, porque a la larga es una guerra contra el hombre, contra lo creado, por supuesto, contra la realidad, contra todo lo que consideramos hasta ahora para vivir ordenadamente. Sí. Es meternos en un desorden. Es claramente un ataque, si se quiere, ridículo, pero es un ataque al fin y muy fuerte contra la naturaleza y contra Dios mismo, ¿no es cierto? Como creador de la naturaleza. Ahora, volviendo a esto, ¿por qué le decía yo que estamos viviendo un momento que es muy lamentable, pero que tiene una parte, digamos, positiva? Y es porque se han metido con las escuelas confesionales y con los colegios privados. Entonces, lógico. Al meterse con eso, los padres, que son gente que normalmente tiene más acceso a los medios, contactos y demás, como es lógico, han empezado a protestar. Y los dueños de los colegios también. Y entonces ahí todos nos hemos dado cuenta de que esto venía ocurriendo en las escuelas públicas desde hace muchísimo tiempo. Claro. Desde hace muchísimo tiempo. Pero en las escuelas públicas, como esto era el mismo Estado el que se los inculcaba, las escuelas públicas no tenían medio de defensa. Claro. Y si un padre iba a protestar por algo de esto, bueno, no le llamaban a la punta, ni salía en ningún diario, ni salía en nada. O sea que yo creo que es positivo. Hay que aprovechar esto, que ahora toda la gente quiere saber qué le va a pasar a sus hijos. También tenemos que tener mucho cuidado de que no vaya a ser cosa que por una cuestión estratégica, política, digan, bueno, está bien, vamos a dejar que las escuelas privadas sigan su ideario y demás, y que sigan con el 70% de los chicos que están en las escuelas públicas. Es decir, nosotros tenemos que preocuparnos, yo le diría, ante todo por ese 70% de los chicos, porque esos son los chicos que están más vulnerables, más desprotegidos, más vulnerables, y que forman la mayor parte de nuestro país. De la población, ¿no? Entonces, ¿qué se les enseña a esos chicos? Que todas las formas de amar son iguales, es decir, de algún modo se los invita a probar otras formas de amar más allá de las propias, y con amar acá lo que se quiere decir es fundamentalmente tener relaciones sexuales. Claro. Y se les por enseña, eso los anticonceptivos, por eso todo. Por supuesto. Con la excusa siempre de tratar de terminar de evitar embarazos adolescentes. Claro. Bueno, ya hemos visto que las campañas que se han hecho de anticonceptivos y estas cosas ridículas no dan que se han hecho no han dado resultados. Yo no estoy diciendo con esto que haya que decir o no en los colegios cómo se usan anticonceptivos. Habría que hacer las cosas seriamente, ¿no? Sí. Habría que hacerlas seriamente. Doctor, a mí siempre tuve grabado lo siguiente. Si a mí me dan un coche que funciona a 500 kilómetros por hora y me dicen que solamente lo use a 10 kilómetros por hora, es una irrealidad. Si yo tengo el coche que llega a 500, lo voy a usar a 500. Claro. Es lo mismo que le dicen al chico, toma esto para cuidarte. Y bueno, entran en una vorágine de promiscuidad que... ¿Qué sucede? En este momento hay como nunca enfermedades venéreas, muchas desterradas, como ser la sífilis. De eso no se habla.
De eso no porque se eso es habla. consecuencia de la salud reproductiva y de la educación Por sexual supuesto, por sin supuesto. límites que se está Exacto. imponiendo a los Exacto. jóvenes. Ahora, lo preocupante, bueno, en este tema, para mí es una cosa gravísima, y en 2 segundos lo digo simplemente, por ejemplo, el tema de la píldora del día después, que además de ser abortiva, destruye a las mujeres realmente, Sí. las destruye hormonalmente. Y esto no se los dice nadie, y las pueden comprar, las pueden conseguir en cualquier lado, van a un Ya sé. hospital y se las dan una semana y la vuelven a tomar en otro. En otros países donde esto está regulado, Está prohibida. o si se toma, se puede tomar una vez por año o Y una vez con cada el 6 médico meses, y con cerca un médico está. controlando. Acá se les da sino más, se destroza a las chicas ¿en nombre de qué? Porque esto se está haciendo no con la complicidad, con la intervención del mismo Estado. Sí, sí, sí. Y acá no hago diferencias de cuestiones políticas. No, porque esto viene de hace rato, porque no, viene de no hace es de rato. ahora. Ahora, volviendo al tema de la educación en los colegios. Entonces, es una educación realmente perversa. ¿eh? Ya lo creo. Perversa en el sentido más propio del término, es decir, lo que quiere es desviar de la verdad la mente de los chicos, quiere corromperlos moralmente, para que después terminen siendo instrumentos, digamos, en definitiva, de esta ideología, y en el ideal, digamos, de la ideología de género, terminen siendo chicos que les dé lo mismo a un varón o una mujer, según se trate, Sí. que le dé lo mismo con quién tener relaciones sexuales. Es decir, que consideren que el sexo es lo central en la vida. Es decir, una serie de cosas que son ciertamente falsas, pero que, bueno, a veces para un chico no es tan fácil de advertir, sobre todo cuando se va creando, sobre todo porque la autoridad misma de los profesores, ¿no es cierto? Exacto. Es decir, uno tiende a pensar siempre, más allá de los disparates que pasan ahora, que los profesores y que los maestros son gente respetable y entonces los chicos los respetan. Incluso los padres les enseñamos a nuestros hijos que tienen que respetar a los profesores. Ahora después los profesores terminan enseñándoles este tipo de cosas, ¿no es cierto? Usted ve la ley de la provincia de Buenos Aires que ya aprobó la Cámara de Diputados. Es Los terrorífica. que tienen que resolver sobre esto son los sindicatos, las organizaciones de mujeres y de distintas orientaciones sexuales y demás, los centros de estudiantes Y bueno, los y los padres. cuadernillos. Claro, y los padres, Sí, ¿no es cierto? sí, están ausentes. O sea, acá es fundamental el tema de tener claro, como aparece también en las constituciones, en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, tener claro que la educación es de la familia, la educación le pertenece a los Prioridad padres. de los padres. Pero no solo es prioridad, es responsabilidad Sí. central de los padres. Entonces, los padres le dan, porque esto es necesario que sea así, le dan una parte de esa educación, se la dan a los colegios, pero con la confianza de que los colegios los van a educar según el pensamiento de los mismos padres. Claro, y No de una según- sociedad y no según lo que normal. se les ocurra. Claro. Y mucho menos como está pasando ahora, en que, fíjese usted, se está sosteniendo por todos lados que hay que educar según la ideología de género, y a la vez se prohíbe absolutamente que se eduque de acuerdo con los principios cristianos. Ah, Entonces, sí, quieren sacar las religiones. absolutamente. Bueno, ya las han sacado, ¿no es cierto? Qué Ya las han horror. sacado, pero ahora quieren prohibirlas formalmente. Sí. Ahora, fíjese, si un profesor en una escuela pública, vamos a ver, puede decir que Dios es amor? Probablemente lo echen. Puede decir que Yahvé, digamos, para unirnos también, por supuesto, a los judíos en esto y a nosotros en el Antiguo Testamento, puede decir que Yahvé es misericordia. No, por supuesto que no puede decirlo. O que Alá tiene primacía sobre todo. O que Alá tiene primacía sobre todo. No, todas esas cosas no las puede decir. Ahora, lo que sí puede decir es que hay infinitas formas de amor. Bueno, y no puede hablar del único amor verdadero. Entonces, estamos viviendo realmente en un país de locos con una gravísima responsabilidad de nuestros gobernantes. Porque esto no ocurre de casualidad, no ocurre por casualidad. No, hay cómplices, desde ya hay cómplices. Hay o los cómplices. gobiernos o los intermediarios, ¿no? Los intermediarios. Son los Por otra parte, ministros. usted fíjese que en el gobierno nacional, en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de la provincia, digo esto porque es lo que tenemos más Sí, sí, cercano, sí. en todos ellos hay oficinas dedicadas a esto. Sí. ¿eh?
hay estructuras dedicadas a esto y que se dedican a esto muy activamente. Que pagamos entre todos. Y que lo pagamos entre todos y que todos los gobiernos, a ver, no es que las aceptan porque no es que nadie se las impuso, sino que ellos mismos las promueven. ¿Mm? Entonces el tema es particularmente grave. Ahora, supongo que nos preguntaremos, ¿y qué hacer ante esto? ¿Qué hacer y a dónde vamos? ¿Qué hacer y a dónde vamos? Efectivamente. ¿Qué hacer? Y en términos generales, para todos los padres tienen que ser conscientes, y acá no tiene ninguna importancia que vayan sus hijos a un colegio privado, a un colegio público, ninguna. Los padres tienen que ser conscientes que la educación de sus hijos, sobre todo en los temas centrales y más importantes de su formación, es de ellos. Una cosa que un profesor les enseñe historia, porque los padres a lo mejor no están en condiciones de enseñarla, y otra cosa que un profesor les enseñe qué son sus hijos. O sea, que un profesor le enseñe al chico que no tiene ningún sexo, que el sexo se lo asignaron sus padres cuando él nació, y que después él puede optar por lo que quiere, por lo que él siente. Que le enseñen directamente eso. Entonces, esto no se puede hacer, esto no se debe hacer, y los padres tienen que impedirlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tienen que tener una buena relación con sus hijos, tienen que tener buena relación, quiero decir, de confianza, que los chicos les cuenten al menos qué aprendieron en el colegio, que junten las pruebas de esto, que si no hay elementos materiales de esto, por ejemplo, cuadernos o libritos o lo que fuere, incluso eventualmente graben al chico, a ver qué es lo que le dijeron, que en base a eso hagan una nota dirigida al colegio. Bueno, nosotros hemos hecho circular y bueno, quizás usted nos pueda ayudar también para hacerlo circular, una especie de protocolo, ya que hoy se usa tanto la palabra, protocolo para padres qué lindo, qué bien. Que ven estos problemas en el colegio. Y está hecho para padres, incluso con qué deben presentar en cada caso, si sus hijos van a colegios públicos, si sus hijos van a colegios privados no confesionales, o sus hijos van a colegios privados confesionales, porque en todos está pasando lo mismo, ¿no? Sí, sí, en sí. distintos grados. ¿Cómo poder defenderse? ¿No? ¿Cómo pueden defenderse? O sea, exactamente qué pasos tienen que seguir, que es muy sencillo por otra parte. Está la nota redactada, simplemente tienen que completarla en los anexos, digamos, y después al final hay una dirección y un teléfono al cual ellos pueden dirigirse en caso de que todo esto haya fracasado, para que desde ahí un grupo de abogados especializados los pueda aconsejar y pueda tomar a su cargo el tema. Este tema y poder claro. defenderse, y porque poder si no defenderse. quedamos a merced de toda esta locura, doctor. Claro. ¿Y qué pasa, doctor, con la procreación, con la especie? Porque con esta locura también peligra la especie. Bueno, mire, va a pasar, o está pasando en Argentina lo que ha pasado en tantos países europeos. Han destruido su propia población, por ideología de género o por otras ideologías, Sí. han destruido su propia población, entonces después los invaden, dicen ellos, gente venida árabes o gente venida de África o demás, se van transformando los países. Esta gente, que es gente que conserva el sentido común y conserva el sentido de lo que es natural, tiene por supuesto muchos hijos, mucho más hijos de lo que pueden tener los franceses, los españoles, los italianos. De hecho, en Francia ya hay varios alcaldes que son musulmanes. Sí, y bueno, y el alcalde de Londres es musulmán. También. Bueno, y entonces directamente van a ver, los franceses, los italianos, los españoles, los ingleses van a perder sus países. Es decir, sus países van a quedar en manos de otra gente que probablemente haga las cosas mejor. ¿Qué va a pasar en el nuestro? Y probablemente lo mismo, porque yo creo, fíjese, que esto, de lo cual que está envenenando sobre todo a las clases medias y altas argentinas, y que han dejado a su merced a las clases más humildes, pero en las clases más humildes yo siempre confío que conservan más el sentido común. Sí. Porque es muy difícil a una persona sencilla, humilde, que no ha tenido educación, decirle, mira, es lo mismo que vos seas varón que seas mujer. Y no, eso no le cierra a ninguna persona razonable. Y en eso, o sea, yo tengo confianza en eso. Y bueno, y después, lógicamente, estamos recibiendo una gran emigración de Bolivia, de Paraguay,
y de otros países hermanos. Bueno, y la Argentina serán la Argentina del futuro. Será de ellos, lo cual quizás sea mejor. Pero qué loco, no lo sé, que no. desde el propio Estado se promuevan estas cosas. Sí. A mí no me entra, ¿no? Como personas que estudiaron, que fueron a la universidad, que pueden investigar, Sí, que sí, pueden mire, organizar un plan estratégico para su país, de pronto... personas que en realidad lo que tendrían que hacer, porque esto lo enseña gobernar cualquier bien, manual, nada más. es tratar de que Argentina sea, al contrario, tengan una política totalmente Exacto, natalista, es decir, tratar de que exacto. Argentina crea y tratar de sacar... Porque Argentina sacar tiene todas estas lugares pavadas. deshabitados todavía. Pero ¿sabe qué, Olga? Yo, es decir, no, Y sabemos que en el oigo, futuro viene la guerra por el agua y todas esas claro, cosas. Entonces, por ahí no está bien dar nombres propios, ¿no es cierto? Pero yo creo, por ejemplo, y se lo digo con mucha pena, pero yo creo que Macri es un gran amoral, es fundamentalmente amoral. Creo que le da lo mismo esto, el aborto, le da lo mismo todas estas cosas. Creo que Cristina tenía un punto, tenía un límite mientras fue presidente, que era el aborto. En lo demás le daba lo mismo todo, o participaba de todo, participaba activamente en todas las cuestiones de ideología de género, por ejemplo, pero tenía un límite que es el yo me aborto. acuerdo en su primer discurso, cuando asumió, ya lo dice, Claro. habla del empoderamiento de la El mujer. empoderamiento de las mujeres, cuando sancionó la ley de matrimonio homosexual, dijo que se trataba de una construcción social. Sí, bueno, lamentablemente ese límite que tenía Cristina ya lo traspasó. O sea que ya no hay nada rescatable en ella. Ese era el único punto que yo hubiera rescatado en ella y ya ahora creo que no hay nada rescatable. Miramos o para sea que atrás y no hay nada. no hay nada. A partir de que empezó esto, nadie se opuso, porque empezamos, como le decía antes, con que Argentina se retira de cuestionar a Naciones Unidas el tema del género. Y estamos hablando año 1995, época de Menem, que provenía del peronismo, donde hablaban de tantas cosas. Bueno, está bien que él quería llevar a los collas a la estratosfera, ¿no? En globos. Sí, pero cosas, algunas cosas se le chispoteaban, pero bueno. Y después la historia sigue. Yo a veces, ¿sabes qué? Quisiera tener presidentes como una Merck, que conociendo todo lo que conoce, sabiendo todo lo que conoce, sin empacho dice, Europa perecerá como no vuelva a Dios y a la Biblia. Bueno, mire, no hay ninguna y Putin, duda, ¿no? que dice, hagan todo lo que quieran, pero en las escuelas, la enseñanza tradicional afuera, que trabajen en lo que quieren, pero en las escuelas, la doctrina católica, porque él también proviene de... Claro. Entonces uno, ¿sabe qué? No sabe si quedarse a esta altura, después de ver tantas películas de espionaje, con la KGB o con los modernos independentalistas capitalistas. Es realmente un mundo. Yo sinceramente loco, ¿no? estoy asustada ahora de lo que veo. También creo que hay que llevar a ver, vamos a ver, esto, creo que nadie tenga que hacerse la ilusión de que esto va a desaparecer solo. No. Para que esto desaparezca. Vino para quedarse. Para que esto desaparezca hay que combatir. No, de ningún modo estoy hablando de violencia. Quiero decir, hay que combatir, y combatir muy firmemente, con todos los medios que nosotros tenemos, con inteligencia, con educación, interviniendo activamente los padres en las escuelas, preocupándonos por nuestros políticos, no votando nunca más a políticos que estén a favor de la ideología de género o a favor del aborto. Y yo le pongo ese O, pero en realidad todos los que están a favor de la ideología de género están a favor del aborto. Así que da lo mismo una cosa que la otra. El plan es, primero, salud reproductiva, aborto, ideología de género. Ideología de género, y después así que va todo, y bueno, todo va es una especie enroscado. De, hacía grandes pasos. Es una especie de combo de la corrupción y del mal, ¿no? Sí. Ahora, del mal. Y del mal. Y a los que son cristianos católicos, cristianos evangelistas, cristianos de otras iglesias, también a los que son religiosos, judíos y demás, yo creo que el punto fundamental es